19:44, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Rami, ¿con qué continuamos? En Estados Unidos ha dado su opinión el juez de la Corte Suprema de Justicia, Clarence Thomas, un juez afroamericano conservador. Bueno, dicen incluso que es un ultraconservador, el más conservador de toda la historia de la Corte Suprema en Estados Unidos. Y bueno, habló acerca de lo que fue la filtración de este borrador del tema en cuestión, que es el aborto, que se va a dar a conocer aproximadamente a fines de junio, el mes de julio, lo que va a ser ese voto final de parte de todos los jueces de la Corte Suprema. Bueno, se dio una filtración de este proyecto, de lo que es anular básicamente a Roe versus Wade. Y él dice que esto podría marcar, este juez Clarence Thomas, muy importante, dice que podría ser el fin de la legitimidad de la Corte. Esta fue una advertencia que él dio, porque es algo que tampoco había ocurrido. Ciertamente no había sido un hecho natural que se pudiera dar de ninguna manera. Él dice, me pregunto cuánto tiempo vamos a tener estas instituciones al ritmo que las estamos socavando. Y luego me pregunto cuándo desaparecerán o se desestabilizarán, qué tendremos como país, y no creo que las perspectivas sean buenas. Si seguimos perdiendo estas perspectivas, si seguimos perdiendo esta legitimidad, eh, él augura un posible fin, un posible comienzo del fin en lo que respecta a la justicia, y creo que lee y entiende a la perfección justo el momento que está viviendo Estados Unidos, que es un momento de crisis, no solamente económica, no solamente social, por lo que aconteció en el fin de semana. Eh, no solo es un momento de crisis internacional, un momento de crisis político interno, y bueno, hablando de las próximas elecciones en el año luego 2024, todo con un viso de dudas, con una cuestión que tiene que ver qué es lo que le depara el futuro de Estados Unidos. Dice, cuando pierdes esa confianza, especialmente en la institución en la que estoy, la institución cambia fundamentalmente. Empiezas a mirar por encima del hombro. Es como una especie de infidelidad que puedes explicar, pero no puedes deshacerla. En el pasado, si alguien decía que una línea de opinión se filtraría, el público descartaría la exposición como ilegítima, argumentó este juez. La respuesta habría sido, oh, eso es imposible. Nadie haría eso. Ahora esa confianza o esa creencia se ha ido para siempre. Eh, Creo que lo que sucedió en la Corte es tremendamente malo. Me pregunto cuánto tiempo vamos a tener estas instituciones al ritmo que las estamos socavando. Mientras la izquierda radical hierve tras la filtración criminal de este proyecto de opinión, la secretaria de prensa, Jen Psaki, alentó a la base demócrata a intimidar a los jueces prácticamente para que defendieran a Roe versus Wade, como se ha conocido, que protestan en sus hogares, y hemos hablado de este tema también el jueves pasado. Los conservadores nunca recurren al empleo de esas tácticas de intimidación. Esto fue lo que argumentó también el juez Clarence Thomas. Dice, nunca visitarías las casas de los jueces de la Corte Suprema cuando las cosas no salen como queremos. No hicimos rabietas, dice. Creo que nos corresponde a nosotros actuar siempre de manera apropiada y no pagar ojo por ojo. Después de su discurso de apertura en la conferencia de Old Parkland, que se describe a sí misma como una conferencia para discutir enfoques alternativos probados para abordar los desafíos que enfrentan los afroamericanos en la actualidad, Thomas se sentó para una sesión de preguntas y respuestas. Un asistente le preguntó sobre la relación entre los jueces liberales y conservadores en la Corte. Y acá también el juez marcó una diferencia, porque bueno, le preguntaron cómo podemos fomentar ese mismo tipo de relación dentro del Congreso y dentro de la población en general. Y él dice, esta no es la corte de aquella época, del pasado. Me senté con la famosa jueza liberal Ruth Ginsburg, que fue reemplazada luego en el año 2020 por Amy Coney Barrett, nombrada por Donald Trump. Bueno, y esta jueza Ruth Ginsburg, una ultraliberal en ese sentido respecto a cuestiones como por ejemplo el aborto,
que dice que se sentó al lado de ella durante casi 30 años y en realidad era una colega fácil de tratar. Dice, puede que hayamos sido una familia disfuncional, pero éramos una familia. Es decir, esa es la diferencia que está marcando el juez con esta corte actual, con estos problemas institucionales actuales, con esta falta de credibilidad, la casi mostrando una ilegitimidad, ¿no?, en la justicia. Esto fue lo que dijo Thomas y elogió a sus antiguos colegas incluso, dice, y bueno, remarcó que esta no es la corte de esa época, casi como marcando en esta entrevista un cambio de época que se puede ver como una crisis institucional en todo sentido, en el poder judicial, legislativo, ejecutivo, en la sociedad, un problema social, en la economía, que básicamente es lo que representa a Estados Unidos, representa a Occidente, una decadencia de Occidente. Bien, le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente sube al canal de YouTube de la Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.